Lista. Muchas gracias. Señor presidente encargado de la presidencia, señoras y señores asambleístas, buenos días. Mi saludo también de solidaridad a todas las personas que están padeciendo directamente la pandemia del coronavirus. El informe para segundo debate que se ha dado lectura en esta mañana respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, por sus siglas COESCOP, tiene por objeto definitivamente derogar el libro 3 de este COESCOP. Libro 3 que relaciona a la creación de un cuerpo civil tácitamente armado para dar seguridad a dignatarios, altos funcionarios e instalaciones públicas. Señor presidente, señores y señoras asambleístas, me permito poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional los antecedentes de este proyecto de reforma. Si es tan gentil, con su autorización, señor presidente, que el operador técnico presente la primera transparencia. Proceda, por favor. Bien, como fue de dominio público, se produjo una protesta policial y militar el 30 de septiembre del 2010 por la aprobación de la LOSEP, Ley Orgánica de Servicio Público, donde se reformaron normas que violentaron la Constitución con relación a los derechos adquiridos por Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No eran privilegios, eran derechos adquiridos. Una protesta laboral transformada políticamente en un intento de magnicidio, de secuestro y de golpe blando. Repito, una protesta policial y militar, laboral, transformada políticamente en un intento de magnicidio, secuestro y de golpe de Estado. Y a partir de esa fecha empezó una cacería indiscriminada, utilizando la justicia para encubrir el saldo trágico producido en los exteriores de la unidad de salud, en la innecesaria incursión armada al hospital de la Policía Nacional para un supuesto rescate. Si no estaba secuestrado, ¿para qué un rescate? Después de este hecho, prevaleció un estado de propaganda por casi una década. Actualmente se ha detectado el uso indebido de fondos públicos, casi por $1.561.000 para posicionar la tesis gubernamental sobre el 30 de septiembre. Existe ya un informe de Contraloría en ese sentido. El señor Contralor no guarde aún ese documento, envíe a la Fiscalía para que continúe la investigación, porque instituciones, ministerios, instituciones públicas, ministerios como el Ministerio de Cultura, Secretaría de Gestión de Riesgos, la SENAIN en esa época, la propia presidencia, entregaron recursos públicos para posicionar mediáticamente el 30 de septiembre. Hemos visto también en el caso Arroz Verde, donde se evidenció que el Ejecutivo vigilaba 11 procesos del 30 de septiembre. Como una forma de represalia ante la institución policial, se le retiró la autonomía jurídica y administrativa y de sus bienes el 17 de enero del 2011, mediante un decreto inconstitucional, el decreto 632, que violentó también el artículo 425, como lo señala la Constitución de la República. No se puede violentar mediante un decreto una ley orgánica. El orden jerárquico de las normas deben respetarse. Con ese decreto se administró durante 7 años violentando esta ley de personal, la ley orgánica de la Policía Nacional. A la par, en el año siguiente, coincidencialmente el 30 de septiembre del 2011, el presidente de aquel entonces envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Este proyecto estuvo también congelado por casi 7 años en la Asamblea Nacional de la década pasada. Finalmente, el COESCOP fue promulgado el 21 de junio del 2017. En la siguiente lámina, por favor, podemos observar cómo quedó el COESCOP. El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana quedó de la siguiente forma: 58 artículos rigen para un bombero, para un guía penitenciario, igual para un general de policía. En el título preliminar, este abarca los 58 artículos y quedó distribuido en 4 libros. El primer libro, el de la Policía Nacional; el segundo libro,
está referido al Sistema Especializado Integral de Investigación y Medicina Legal y Ciencias Forenses. El tercer libro se refiere al Servicio de Protección Pública, el que vamos hoy seguramente a derogarlo. El cuarto libro se trata de las entidades de seguridad complementarias del Ejecutivo, que corresponden al Cuerpo de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria. Y las entidades complementarias de seguridad y orden públicos de los GAT, tanto municipales como metropolitanos. Ahí se encuentran los cuerpos del control municipal o metropolitanos y los cuerpos de agentes de tránsito, así como el cuerpo de bomberos. Esta normativa ha tenido varios cuestionamientos constitucionales por su estructura y su forma de unificar a las instituciones, que nada tienen que ver con la misión de la Policía Nacional, como son las entidades complementarias de seguridad ciudadana que les acabo de señalar. Si retornamos a la primera lámina nuevamente, señor operador. Gracias. Nos habíamos quedado en el año 2017. En el 2017, luego de aprobarse definitivamente este Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, paralelamente se presentan, entre ellas he presentado personalmente una demanda en la Corte Constitucional, pero en total son 5 demandas de inconstitucionalidad contra este libro tercero del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. El Consejo de Administración Legislativa había calificado 4 de los 5 proyectos de reforma que varios asambleístas presentaron entre el 2017 y el 2018, entre ellos los asambleístas Fernando Callejas, René Yandún, Fernando Urbano, los asambleístas Mae Montaño y Cristina Reyes. Por otro lado, como había señalado, estas demandas están en curso en la Corte Constitucional. La Comisión tramitó los proyectos de reforma unificándoles hasta concretar con la aprobación del informe para primer debate en la sesión del número 54 del 20 de diciembre del 2018. 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones y 2 ausencias. Posterior, el Pleno convocó y se debatió el primer informe en la sesión 653 de fecha 28 de enero del 2020. Este informe, con las observaciones recogidas, retomó la comisión. Adicionalmente, con fecha 13 de abril del 2020, insistí a la Comisión de Relaciones Internacionales que ya se incorpore en el orden del día para el tratamiento, a fin de que se culmine este informe para segundo debate. La comisión acogió mi pedido y recogió las principales observaciones remitidas por los señores asambleístas del Pleno, autoridades académicos y representantes de gremios y organizaciones. Finalmente, con fecha 29 de abril, en la sesión virtual 054, la comisión aprobó el informe para segundo debate con 8 votos a favor y 4 ausentes. Este proyecto ha sido ampliamente discutido finalmente sobre el análisis constitucional que conlleva el haber creado un cuerpo civil tácitamente armado para la protección de dignatarios y altos funcionarios e instalaciones. Y podemos avanzar en la siguiente diapositiva para mirar exactamente el artículo 158 de la Constitución. Es muy clara. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, mientras que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Por ningún lado permite crear otra entidad paralela o estatal o institución similar para proteger a las personas, pero aún cumplir las mismas funciones. En la siguiente diapositiva tenemos de manera más específica, por favor, en esta diapositiva podemos observar de manera más específica para la Policía Nacional en el artículo 163, cómo es su característica y para qué, cuál es el objetivo de esta misión que tiene la Policía Nacional. Es para atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas en nuestro territorio nacional. Mientras, en el libro 3 del CUESCOP se crea un cuerpo civil denominado Servicio de Protección Pública ajena a la Constitución. Este Servicio de Protección Pública del CUESCOP está dirigido por el Ministerio de Gobierno, con atribuciones como control de las sedes, las funciones del Estado, instalaciones, protección de altos cargos públicos, dejando abierta
la posibilidad, como lo señala, de dotarlo de funciones adicionales por la vía legal o administrativa, produciéndose un tanto una ruptura, diría yo, de la concentración del ejercicio del control público y sobre todo del monopolio de la fuerza. Si nosotros comparamos entre los artículos 163 de la Constitución y el artículo 179 del libro 3 del COESCOP, tienen características similares a las funciones que tiene la Policía Nacional. En lo que se refiere a la protección y seguridad del primer mandatario y de funcionarios del primer nivel de gobierno que por su función, responsabilidad y rango tienen importancia estratégica para el Estado y requieren de un servicio de protección especializado, tanto profesional como técnico e institucional, que ya lo tienen de manera permanente y lo viene haciendo el GETAE, el Grupo de Transporte Aéreo Especial de la FAE, que forma parte de la Casa Militar. Por lo tanto, en virtud de lo que he manifestado, pues al estar al margen de la Constitución, no es aplicable, hasta este momento no se ha podido aplicar este libro tercero, ya tiene casi 2 años en vigencia después de haberse aprobado este COESCOP, debe ser derogado el libro 3 del COESCOP. En la siguiente diapositiva podemos observar que para finalizar, señor presidente, señoras y señores asambleístas, con los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate, el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, que en su parte pertinente contiene 2 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. En su primer artículo se deroga el libro 3 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos con todo el articulado contenido en este referido libro. El artículo 2 se relaciona a que se deba suprimir la disposición transitoria 19ª del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, en la cual establece un plazo de 10 años para la conformación, la estructura y la formación misma de este cuerpo civil armado. Por lo tanto, se debe suprimir. Y en la disposición derogatoria señala que debe derogarse toda normativa a esta ley orgánica, contraria a esta ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos. Y finalmente, la disposición final, la presente ley reformatoria al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Este es el informe que pongo a consideración, señor presidente. La Comisión de Relaciones Internacionales ha dado paso, pues, a que se derogue este libro 3, que no le hace bien a la institucionalidad ni del Estado, ni del país, ni entre las instituciones que ya existen para dar y cumplir la misión que tienen cada uno, como es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pongo en consideración en el pleno de esta sesión, señor presidente. Muchas gracias. Concluye ahí la intervención del asambleísta César Carrión como ponente de esta solicitud, y él ha puesto a consideración del Pleno el hecho de que se derogue el libro 3 del Código y todo su articulado, además de suprimir la disposición transitoria del Código Orgánico de Seguridad y Orden Público, donde establece el plazo de 10 años para la creación de este cuerpo civil. A lo largo de su participación, de su intervención, ha señalado que es inconstitucional y que es la Policía Nacional el cuerpo encargado de dar seguridad a la